No sé si estaréis al tanto de esto, pero si habéis visto las noticias últimamente, os habréis enterado de que Rusia acaba de empezar lo que en teoría es una invasión a gran escala en Ucrania. Los motivos para esto son bien esquivos. Por una parte, hay gente que dice que quieren recuperar territorios que históricamente han sido rusos, que de hecho son a día de hoy prorrusos, tienen unas grandes sanciones por parte del Estado ucraniano, como son Crimea o el Donbass. Por otra parte, también habéis podido escuchar de medios rusos cosas como que hay que deponer al presidente ucraniano porque en realidad es un nazi encubierto todo y cuando se supone que es judío. Luego, aparte, también habréis podido escuchar algunas lenguas de estos movimientos alternativos que dicen que es en realidad un movimiento económico para renegociar sanciones y aranceles que han sido puestas estos últimos años por la Unión Europea y Estados Unidos y que lo que se quiere realmente es, pues bueno, utilizar todas estas bajas civiles para ganar dinero. Más allá de lo cierto o falso que pueda ser esto, que, pues bueno, algo de verdad tendrá, son cosas que ahora mismo no vienen al caso. Y además, si queréis informaros de esto, pues tenéis canales de verdad que hablan de geopolítica con expertos y también podéis verlo en las noticias, leer artículos, etc. Ahora sí, dicho esto, en lo que nos interesa centrarnos, independientemente de las bajas civiles en Ucrania, es en lo verdaderamente importante. Y estaréis de acuerdo conmigo en que esto es que mañana sale Elden Ring. Y pues bueno, a ver, más allá de la broma de lo importante realmente es Elden Ring y da exactamente igual lo que esté pasando en Ucrania, lo cierto y verdad es que cuando nos vamos a las redes estamos volviendo a ver la polarización de siempre con respecto a fenómenos de nuestro mundo, como suele ser habitual, en tanto y cuando que hay gente diciendo, bueno, que sí, que guerra en Rusia, que guerra con Ucrania y lo que tú quieras, pero que mañana sale el Elden Ring y que esto me da exactamente igual. Y a ver, está bien, quiero decir, está guay que tú, siendo de España, pues no te importe mucho lo que está pasando en Ucrania. Y vale, y luego por otra parte tenemos a la gente que se cree que esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial y que todos vamos a morir, que es terrible y pues bueno, pues también está bien preocuparte por los problemas que acechan a la Unión Europea, un país extranjero que te interesa genuinamente, o bueno, algo que crees que en algún momento puede afectar a tus propios intereses. Pero joder, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Estamos en un punto en el que o estamos aterrorizados por la venida de la Tercera Guerra Mundial o estamos siendo completamente indiferentes porque, bueno, pues mañana sale nuestro jueguito favorito. Y pues como la mayoría de veces, yo creo que el punto aquí estaría en tener un término medio. Y por eso he pensado que hoy podía hablaros de la globalización, un poco de por qué se producen estos conflictos y luego además de cómo esto puede afectar a nuestro juego favorito. Así que bueno, en primer lugar, y lo que cabe definir es qué es la globalización y cómo se relaciona con este conflicto ucraniano-ruso en el que también está metido la Unión Europea y Estados Unidos. Y cómo se relaciona esto también con la geopolítica, ¿no? Que es una palabra que habremos escuchado mucho últimamente. Sobre todo si, como yo, veis el puto The Wild Project todas las putas semanas. Quiero ir a puto The Wild Project a cagarme en los putos muertos. Bueno, mejor eso no lo meto si quiero ir a The Wild Project, ¿no? El caso es que, si habéis estado atentos, habréis escuchado a Pedro Baños, por ejemplo, hablar del tema, así como a otros muchos expertos en geopolítica. Cuando ellos hablan de geopolítica, al final se puede resumir este término en que es una forma de hablar de política y estrategia militar en relación con la globalización, o lo que viene a ser lo mismo, política y estrategia militar fuera de las fronteras de tu propia nación y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran el resto de naciones como un conjunto. Entonces, es decir, tomando todo este plano como si fuera un conjunto y estudiando qué es lo que podría suceder políticamente si tenemos esto en cuenta y geoestratégicamente, militarmente, si tenemos esto en cuenta. De esta forma,
habría que definir también qué es la globalización. Y la verdad es que no es nada fácil. Seguro que el término suena, lo habréis escuchado un montón de veces, que si este capitalismo globalizado nos está destruyendo, que si la globalización está acabando con los valores. Al final, muchos autores sitúan el inicio de la globalización en el siglo XX, unos al principio con las guerras mundiales, otros a finales, con el auge de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación. También hay gente que habla de distintos periodos de la globalización, desde que el ser humano se conectó con vías por tierra, pasando por cuando descubrimos los barcos, hasta la invención de la aviación, etcétera, etcétera. Y por eso yo no voy a daros una definición clara y ya está de la globalización es esto, pero sí que quiero daros algunas pautas. Al final, cuando hablamos de globalización, lo que estamos hablando es de un mundo que está interconectado. Antes, nosotros pensábamos en clave simplemente nacional. Cuando los historiadores y los políticos de España, por ejemplo, mi país, hablaban de el mundo, pues normalmente situaban a España en el centro, hablaban de su historia, de su situación, y luego sí eso la relacionaban con la situación del resto. Hablar de globalización es hablar del mundo como un conjunto, es hablar de un todo, es hablar de que las cosas que pasan aquí afectan a, por ejemplo, Italia, Francia o Alemania, mientras que las cosas que pasan en Afganistán, por ejemplo, también nos pueden afectar aquí. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de globalización. Muchos autores, por ejemplo, señalan que es como una especie de una red. La globalización ha tejido una red alrededor del mundo que tiene distintos nodos, es decir, tiene distintos puntos clave y que al moverse, destruirse o reconfigurarse esos nodos, se reconfigura la red o por lo menos afecta a aquellos nodos con los que está conectada y por eso es que una pequeña guerra en Ucrania, o puede no ser tan pequeña, pero bueno, un conflicto en Afganistán puede acabar con la economía de un país como Rusia o de un país como España. Quedaos con el concepto de que hablar de globalización y de un mundo globalizado es hablar de un mundo donde las naciones no son como distintos mundos aparte en los que cada uno pasan sus mierdas y ya está, sino que estamos hablando de un mundo donde todo se conecta y todo lo que pasa en cualquier sitio afecta a cualquier otro sitio. O al menos afecta así a aquellos sitios que tienen una relación con el sitio al que le está pasando algo. Para seguir un poco con esto y que se vea mejor, quiero traer a colación un meme que vi hace un tiempo, que seguramente no seré capaz de encontrar para este vídeo, pero os lo puedo resumir. Era un vídeo muy corto que decía que la monogamia es un constructo social porque el humano inventó la agricultura. Esto puede parecer chistoso, puede parecer una estupidez, pero lo cierto y verdad es que en un mundo globalizado todo está interconectado. Es decir, nuestras costumbres tienen que ver con el terreno en el que hemos nacido, la forma en la que nos comunicamos tiene que ver con cómo nos hemos criado, pero luego, por ejemplo, también nuestra religión tendrá que ver con las influencias que tenemos, tendrá que ver con las cosas que anhelamos, a la vez que las cosas que anhelamos tienen que ver con, otra vez, el sitio donde nos hemos criado. Al final esto es globalización, hablar de un mundo interconectado, pero no solo a nivel político o geológico o geopolítico, como estábamos hablando aquí, sino en todos los niveles. Nuestra cultura, por ejemplo, está cambiando a día de hoy porque gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación recibimos estímulos que vienen, por ejemplo, de Japón, con el manga anime, que al final nos trae una pequeña muestra de cómo ellos ven el mundo o de su bagaje cultural. Luego también nos pasa con libros, con películas, etc. El caso es que, volviendo a este meme, si nos paramos a pensarlo, al final la gracia estaba en que sí, si tú estudias esto, y no os voy a daros todas las claves, resulta que por culpa de que los seres humanos inventaron la agricultura, se asentaron en lugares donde pasó a tener especial importancia saber de quién eran los hijos para saber quién iba a heredar la tierra y quién iba a heredar esos lugares, y pasamos de un sistema que, por ejemplo, Engels definía como matrilineal, se pasó a un sistema patrilineal justamente por eso. Y ¿cómo podían los hombres asegurar que los hijos iban a ser suyos? Pues con la monogamia. Esto es un resumen muy vago y muy general, pero básicamente sí hay una conexión entre la monogamia y justamente el descubrimiento de la agricultura. Por eso también quería hablaros de, y lo haremos después de esto que os voy a explicar, cómo que haya guerra en Rusia de hecho sí afecta a los jueguitos que vamos a jugar, cómo de hecho ha afectado a muchos juegos que haya habido una pandemia mundial.
Porque si lo reducimos todo, pues podríamos decir que si es cierta esta tesis de que un tipo en Wuhan se comió un murciélago, pues bueno, que un tipo en Wuhan se comiera un murciélago ha hecho que la Tierra se vea sumida en la pandemia más importante de su historia reciente. Y también, si lo llevamos un poco más al absurdo, un tipo se comió un murciélago en Wuhan y ahora Rusia está invadiendo Ucrania. Y esto es así porque, por culpa de la pandemia, los rusos, que tenían muchas sanciones económicas, han visto su economía perjudicada. Además, ellos ya tenían un conflicto abierto con Ucrania por los territorios de Crimea y el Donbass, que son rusoparlantes, que han sido tradicionalmente, hasta la caída de la Unión Soviética, rusos, bueno, quizá algunos un poco antes, pero rusos al fin y al cabo, y tienen un grupo de gente que quiere ser rusa. Rusia, además, lleva años metiendo tropas infiltradas aquí, que bueno, aquí cada uno que compre lo que quiera, pero está claro que han hecho por que la gente esté más exaltada y han hecho por agitar a la población de estos sitios. ¿Y por qué quiere esto Rusia? ¿Por un sentimiento puramente nacionalista? ¿Porque quiere recuperar unos territorios que antes eran suyos y arreglar a esta maravillosa gente, arreglarle las vidas y ayudarlos? Pues bueno, puede que sí, pero también en parte es porque a Rusia, ahora mismo, en este momento económico, le viene muy bien la salida al mar de Crimea y necesita oficializar esa obtención de Crimea para poder realizar negocios con otra gente. Además, no seamos hipócritas, porque si lo vemos fríamente, mucha gente ahora mismo estará con el discurso de joder, Rusia, qué mala es. Bueno, Ucrania tampoco es que sea el paraíso de la democracia. Y luego aparte, nosotros que decimos, no, jamás haríamos negocios con Rusia. Pues bueno, hasta hace bien poco traíamos el gas de Rusia, ahora lo traemos de Estados Unidos, es más caro y por eso la puta electricidad está más cara, en gran parte. Pero es que luego además nosotros hacíamos negocios con Gaddafi y con Libia. Es decir, que esto no es un rollo de democracia sí, democracia no, es un rollo de intereses políticos y económicos. Pero, sin desviarnos más, vamos al tema que nos atañe. Y pues bueno, hablando de Elden Ring, os tengo que confesar que os he mentido un poquito para que veáis este vídeo, porque la guerra entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos no va a afectar a Elden Ring, no va a afectar a Elden Ring a no ser que mañana le tiene una puta bomba nuclear a tu ciudad y mueras y no puedas jugar al juego. Quitado eso, porque es un juego que ya va a salir, que ya va a salir mañana, pues no creo que afecte mucho. Pero lo que sí que es cierto es que todo este conflicto bien puede afectar a futuros videojuegos que recibamos, a las tarjetas gráficas o incluso a los futuros ordenadores móviles que quieras adquirir. ¿Por qué? Pues bueno, aunque parezca mentira, Rusia es un país muy extenso, el más extenso en cuanto a territorio del mundo, y tiene muchos yacimientos de minerales y materiales que son fundamentales a la hora de construir teléfonos móviles, construir tarjetas gráficas, etc. Luego también tenemos la cosa de que Rusia tiene medio una alianza con China, que es, como muchos sabréis, la fábrica del mundo en gran parte, y ya no es en sentido despectivo, sino en sentido de tienen la sartén por el mango. Entonces, un conflicto abierto con Rusia, donde se acabe ya no en una guerra abierta, sino en más sanciones económicas y en la imposibilidad de hacer negocio con este país, podría repercutir a que al no poder obtener esos materiales a buen precio o simplemente no poder obtenerlos, los nuevos teléfonos tardarían más en llegar, las nuevas gráficas también, simplemente volvería a haber escasez, como de hecho la hay, y es en parte por esto, no tanto por lo de Rusia, sino por la cuestión de la globalización y de cómo está el mercado ahora mismo. Pero el caso es que nos afecta bastante, porque luego también grandes desarrolladores se encuentran en China y puede haber vetos que les impidan sacar su producto de allí. Luego, por otra parte, si no tenemos todas estas gráficas nuevas, estos nuevos materiales, puede ser que los nuevos juegos no se desarrollen o no se desarrollen como querrían en un inicio. Y pues simplemente el punto de esto es que veáis cómo una tontería, no lo es, pero hasta la más mínima tontería como es Elden Ring, como es cualquiera de nuestros juegos, puede verse afectada por este tipo de situaciones que parece que no tienen nada que ver. Porque si todo esto sigue para adelante y siguen empeorando las cosas, lo que posiblemente va a pasar es que la luz se ponga más cara, los móviles se pongan más caros, sea más difícil acceder a una tarjeta gráfica de lo que ya lo es,
por eso no podrás jugar bien a tu próximo videojuego, porque, bueno, pues no tendrás una buena gráfica y además la luz te va a salir el triple de cara. Pero es que luego además puede ser que el próximo juego que quieras ver no tenga un motor gráfico como tú esperas o no llegue a las cuotas de calidad que a ti te gustaría, justamente porque los desarrollos se han hecho más caros por esto, porque esto ha hecho imposible mantener unos tiempos de desarrollo X, o porque no se tenía la potencia de computación para poder hacer un juego de nueva generación como tú esperas. Así que, bueno, espero que alguien dentro de la comunidad de videojuegos que tanto me gustan a mí mismo se haya quedado para ver este vídeo y escuchar cómo, joder, al final todo está bastante relacionado. Espero que os dé un poco que pensar y que me digáis en los comentarios qué os parece esto y qué os ha parecido el vídeo. Así que, bueno, he vuelto después de un mes de estar viciándome como una sucia rata al Horizon y ahora al Forbidden West. Y pues nada, nos iremos viendo por aquí, chicos. Espero que le deis algún like y que dejéis algún comentario, porque no va bien mi plan de ser multimillonario con este canal de YouTube, lo lamento. Y nada, nos veremos en el próximo.